Listo, muy buenas tardes. Recordemos, cuando hagamos las interacciones, encender la camarita, encender el micrófono. Les comento que estamos llegando ya casi a la mitad de nuestro recorrido, por lo menos de la parte básica hasta que vamos a publicar en la Play Store. Entonces, para que se mantengan muy motivados, espero que hayan hecho el ejercicio de las tablitas de cálculo, porque siendo honestos, yo no preparé un ejercicio como tal. Entonces, vamos a ver, de entre los que lo hayamos hecho, escogeré alguno para que hoy generemos la dinámica. Bueno, listo, entonces ya sin más preámbulo, entonces ahora sí vamos a iniciar con el saludo de hoy. Hoy vamos a hacer una pequeña actividad aquí en grupo. A ver, voy a poner este aquí. Vamos a saludar, decimos hola y leemos el trabalenguas que nos corresponda, le pasamos la palabra a alguien más y esa persona lee el siguiente. Aquí los he enumerado en cuenta, ¿vale? Entonces, ya le pasamos la palabra a alguien más, esa otra persona lee el trabalenguas, dice muy buenas tardes y le pasa la palabra a alguien más, ¿cierto? Entonces, inicio yo, a ver, iniciemos con el 5, iniciar con el 5. Dice, el que compra pocas capas paga. Como yo compré pocas capas pago. Y muy buenas tardes, les doy la palabra a John Carlos. Gracias, Albert. Bueno, yo voy a escoger el 4. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Bueno, buenas tardes. Le cedo la palabra a Jerónimo. Vale, muchas gracias, Joan. Yo voy a escoger el trabalenguas número 2, que dice: el perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha robado. Y al perro de Ramón Ramírez, ¿quién el rabo le ha cortado? Muchas gracias y le paso la palabra a Alejandra Rodríguez. Gracias, Jerónimo. Bueno, yo voy a leer el número 1. ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero no me quiere? No me quiere como quiero que me quiera. Buenas tardes para todos y con esto les doy la palabra a Jimena. Gracias, Alejandra. Yo voy a escoger el número 5. El que compra pocas capas paga. Como yo compré pocas capas pago. Buenas tardes, soy Jimena y con eso le paso la palabra a Dubán. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Dubán y voy a seguir con el 1. ¿Cómo quieres que te quieras si el que quiero no me quiere? No me quiere como quiero que me quiera. Y le paso la palabra a el otro Dubán. Vale, no tengo camarita por acá en este PC. Buenas tardes. Voy a leer el 5. El que compra pocas capas paga. Como yo compré pocas capas pago. Y le cedo la palabra a Daniela. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado y al perro de Ramón Ramírez quien el rabo le ha cortado. Buenas tardes, yo soy Daniela y le cedo la palabra a Diana. Vale, buenas tardes. Bueno, el que voy a mencionar es el 4, el hipopótamo hipo está con hipo. Quien le quita el hipo al hipopótamo hipo. Buenas tardes, soy Diana y le cedo la palabra a Cristian. Claro que sí, ¿me escuchan allí? Vale, perfecto, no tengo cámara. Mi nombre es Cristian y escojo el 3. El rey de Constantinopla está constantinopolizando. Consta que Constanza no lo pudo desconstantinopolizar. El desconstantinopolizador que desconstantinopolizaré al rey de Constantinopla. Buen desconstantinopolizador será. Ay. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Y le paso la palabra, escojamos a alguien del fondo. Por ejemplo, a Jonathan. Listo, buenas tardes, ahí
Me disculpan la cámara, es que desde ese PC se me dañó la cámara. Voy a escoger el número 1. ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero no me quiere, no me quiere como quiero que me quiera. Y buenas tardes y... Ya, le- José Luis. Hola, equipo, buenas tardes. No sé si me ven, me Sí. escuchan. Sí. Y buenas tardes, mi nombre es José Luis. Bueno, voy a leer que el 3. Vamos a probar con ese. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Constanza no lo pudo desconstantinoplizar. El desconstantinoplizador que desconstantinoplizaré al rey de Constantinopla. Pues desconstantiplonizador será. Está difícil. Daniel. Pues, Hola, buenas tardes. Voy a leer el 2. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Y al perro de Ramón Ramírez, ¿quién el rabo le ha cortado? Buenas tardes para todos. Le cedo la palabra a Jessica. Buenas tardes para todos. Voy a leer el número 3. El rey de Constantinopla está constantinopolizado. Consta que Constanza no lo pudo desconstantinoplizar. El desconstantinoplizador que desconstantinoplizare al rey de Constantinopla, pues buen desconstantinoplizador será. excelente, muy bien, equipo. Entonces, bueno, espero que ya nos hayamos liberado en la mente de esa carga de trabajo del día a día, ¿cierto? Y podamos continuar con alegría aquí el aprendizaje, ¿vale? Entonces voy a recapitular, vamos a hacer una recapitulación de las 4 sesiones anteriores. Es increíble cómo va pasando el tiempo y pues mira, enorme que tenemos todo esto, ¿cierto? Ya tenemos una serie de archivos y ya eso empieza a coger cierta complejidad, ¿vale? Y eso pasa siempre en los proyectos en los que vamos desarrollando, sobre todo cuando, pues, primero cuando lo hacemos muy bien en el paso a paso, y segundo, pues cuando son aplicaciones móviles en las que tienen cierto grado de complejidad. Y sobre todo quería recalcar hoy que la parte fundamental de lo que hacemos en el desarrollo, aparte pues obviamente de escribir un correcto código, también es que esa solución que estamos creando pues genere un valor, ¿cierto? Que nos enfrentemos de pronto a un problema, o mejor dicho, o de una manera mucho más positiva, que resuelva una necesidad, ¿vale? Entonces en el caso de nosotros, estamos construyendo aquí esta financiera, pues vamos a resolver la necesidad que tenemos todos, sí, a unos nos enseñan más que a otros esta situación, pero yo sí quiero recalcarlo muy bien, y es que todos tenemos la necesidad de administrarnos bien financieramente, ¿cierto? Porque pues vivimos en un mundo que de una u otra forma está muy fuertemente integrado con la economía, ¿sí? Independientemente de si te gusta el dinero o no te gusta el dinero, que es algo que a veces es un debate por el que no se debiera ir aquí en Latinoamérica, pero pues generalmente nos vamos por ahí. Lo que sí tienes que hacer es conocer estas reglas y administrarte tú mismo, administrarte personalmente en esas finanzas, ¿cierto? Entonces, la idea es poder brindarle, ¿cierto?, esa herramienta a las diferentes personas para que puedan ir conociendo, interiorizando esa forma de llevar sus finanzas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que íbamos a jugar con un patrón que se llamaba MVC, ¿cierto?, que era modelo, vista y controlador. Por ahora no hemos tocado absolutamente nada de la vista. Apenas empecemos la aventura de la vista y ya empecemos a ver todavía más el fruto de lo que estamos haciendo, pues va a ser mucho más interesante y se empieza a poner más visual la cosa, ¿cierto? Hasta que en este punto, digamos que si esto fuera un proyecto real, nuestro Product Owner pues estaría muy orgulloso de los avances que hemos realizado, pero no tendría algo así como que mostrar en esas reuniones, porque pues no a todo el mundo unas líneas de código le parecen interesantes, ¿cierto? Pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, los modelos habíamos dicho que era
todo aquello susceptible, ¿cierto?, de ser guardado. Entonces, en este caso, nosotros habíamos hecho un modelo que era una fruta, en la cual, pues, simplemente requeríamos el nombre y la masa, y lo habíamos hecho para, escasamente como para comprobar qué era lo que, o demostrar la capacidad de este modelo en particular, ¿cierto? Habíamos hablado de la persona, que la persona, teníamos aquí el nombre de la persona, el bolsillo de esta persona y el nombre, pero también habíamos identificado con la persona en particular que estábamos haciendo algunas cositas que podríamos llamar como contratos, como lógica de negocio, ¿cierto?, que no debería estar haciendo mi objeto persona como tal, ¿sí? Pues, por ejemplo, mi objeto persona podría tener un bolsillo, sí, pero digamos que no debería calcular la forma en la que recibe el pago ni en la que se envía el pago como tal. La persona simplemente debería almacenar información que fuera susceptible de ser guardada y no que fuera susceptible de ser procesada, o expresándolo de una mejor manera, y no que al interior de ella misma se procesara esta información, ¿vale? Bien, también habíamos hecho un archivo de constantes donde teníamos pues dos constantes que habíamos establecido, que era un nombre y el nombre 2, que venían del DARPAT en el que habíamos hecho o efectuado las primeras aproximaciones al código. Entonces mostremos aquí el DARPAT. Ya no tengo el código efectivamente de cuando habíamos iniciado, pero lo tenemos guardado en las evidencias y en las bitácoras como tal del curso, ¿cierto? Entonces, de aquí, de este online que tenía una limitante y era que solo podía trabajar en este mismo archivo, ¿cierto?, pasamos entonces a trabajar al Visual Studio Code, donde ya completamos o realizamos toda la estructura del proyecto, y aquí ya, bueno, aparte de separar los modelos, teníamos los controladores. Habíamos dicho que con los controladores, que la magia o la idea del controlador era que ahí vamos a manejar esa lógica de negocios que necesitamos para que nuestra aplicación funcione adecuadamente. Entonces, en este caso, habíamos hecho uno pequeñito que era el controlador de vivir la vida. En el controlador de vivir la vida, que por cierto nos falta una aquí, pero no hay ningún lío. En el controlador de vivir la vida habíamos dicho que tenía una única función y que esa función era pasar el mes, ¿cierto? Y que cuando pasaba el mes, él recibía un dinero, o utilizaba la persona, porque el controlador se comunica con el modelo, ¿cierto? Y le aumentaba, gracias a que pagaba el salario, aumentaba la cantidad de dinero, y tenía una función que también era cobrar el salario, ¿cierto? Y que adicionalmente hacía un cálculo en el cual le pagaba cierta comisión al gobierno, en caso de que tuviera la capacidad de generar ese pago de comisión, ¿cierto? Y finalmente, en nuestra carpeta bin, o en los binary, teníamos el main, en el cual nosotros ejecutábamos todo el programa en este momento. Entonces, el programa iniciaba cuando nosotros definíamos este controlador. Entonces aquí estábamos activando el controlador de vivir la vida, que era con el cual nosotros íbamos a procesar la información. Definíamos también la persona 1 y la persona 2. Continuábamos también definiendo un bolsillo inicial para la persona, ya vamos a mirar a quién se lo asignamos aquí, y definíamos un segundo bolsillo que también se lo íbamos a asignar a una persona más adelante. Entonces veíamos como en la persona 1 recibía de mi bolsillo, ¿cierto? Ese bolsillo inicial que habíamos puesto, y luego la persona 2 recibía la pareja, el bolsillo de mi pareja. Finalmente, persona 1 devolvía un saldo que ejecuta la función que tiene la persona, que lo que nos va a hacer es, creo, imprimirnos, ¿cierto? Entonces, miren, como empezamos a ver, estamos bajando por muchas líneas de código, ¿cierto? Y hay cosas de las que tal vez no nos acordemos del todo. Por ejemplo, acabamos de devolver el saldo, a pesar de que acabamos de pasar por el modelo, ¿cierto? Y esto lo hago como ejemplo porque a medida que vayamos avanzando todavía va a haber más archivos. Entonces, si yo presiono la tecla Control en Visual Studio Code, ¿cierto? O Command, y me paro encima de la función, no solo me devuelve una sugerencia en la parte de arriba,
sino que me permite darle clic y viajar hasta la función como tal. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo me paro sobre la función, aparece un breve resumen, ¿cierto? Hay una manera en la cual nosotros podemos especificar qué hace cada función. Y eso está en los Dart Docs, ¿cierto? Entonces, en los Dart Docs, o cómo hacemos nosotros una documentación efectiva. Vamos a revisar aquí en la documentación. Nosotros podemos escribir, ¿cierto? Sobre, esperen que aquí no está el ejemplito, vamos a mirar por aquí. Nosotros podemos escribir unas guías en las cuales, a ver, entonces busquémoslo como documento. A ver, vamos a ver estos dos. Entonces nosotros podemos escribir un ejemplo sobre la función, ¿cierto? Que nos permite dar una explicación sobre la misma, ¿vale? Esto es un paquete, eso no nos interesa. Bien, entonces usamos 3 lineecitas, ¿cierto? Para escribir el comentario sobre la misma. Pues, por ejemplo, en este caso, vamos a documentar solo esta y luego ya de tareita hacen la práctica siguiente. Entonces, con esta función podemos imprimir en formato legible y para humanos, ¿cierto? La cantidad que tiene esta persona en su bolsillo. Hace uso de la función print, por lo que la salida o el resultado de esta función la veremos únicamente en consola. Bien, ahora, si yo pusiera entre corchetes el nombre de la función, ¿cierto? Puedo enlazarla para la documentación, ¿vale? Entonces miren que, ahora me quedo aquí este humano solito, y vamos a pasar este acá, listo. Y miren que aquí el Visual Studio Code ya me la formatea para que nos quede de una mejor forma, listo, para que nos quede de una mejor manera visualmente hablando y visualmente representando, listo. Entonces vamos a volver aquí a el main, la partecita de arriba, y ahora sí me paro desde función, ¿cierto? Miren que ya no me aparece el cuerpo de la función como tal. Por defecto, pues obviamente él me ponía el cuerpo de la función, ¿cierto? Pero aquí me aparece él. Con esta función de volver saldo podemos imprimir en formato legible y el resumen de lo que acabamos de escribir, ¿vale? Esto es muy útil cuando trabajamos en un ambiente colaborativo, ¿listo? Yo quisiera, también puedo ponerle, vamos a revisar aquí la documentación, si yo quisiera también puedo ponerle a él un breve ejemplo de cómo utilizar o cómo llamar la función o el ejemplo de uso como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces, si la persona se llama, tiene un nombre, Camila, y su bolsillo tiene 2000, la función retornará en consola, o mejor aún, no usemos retornará para no confundirnos, voy a poner mostrará en consola, ¿cierto? Y nos muestra este mensaje. Adicionalmente a eso, entonces mi nombre es, y aquí nos tiene que volver Camila, y tengo el signo pesos, 2000, ¿cierto? Y adicionalmente, miren que cuando uso devolver el saldo, también retorno el mensaje, es decir, como un string, también me devuelve el mensaje como tal. Entonces, y para finalizar, también el valor de la cadena es retornado. Entonces, esto es muy útil porque si no quisiera solo tenerlo en la consola, sino que también quisiera guardarlo, asignárselo a otra variable, vean que aquí me da la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Guardamos,
volvemos al main, y ahora, si nos paramos sobre la función, ahí nos va a dejar, nos va a mostrar pues este breve resumen de la función que acabamos de realizar. Listo. Esto es muy a grandes rasgos. Los invito a que profundicen un poquito más en la documentación. No es que sea tan extenso y no es que sea tan complicado, pero sí es bueno, por ejemplo, que nosotros pongamos un ejemplo de uso, le demos un formato y que tal vez nos aparezcan los colores de forma diferente dentro del resumen, ¿vale? Bien, después de esto, bueno, hagamos una prueba aquí con el mensaje. Entonces teníamos en persona 1 devolver el saldo, digamos, yo le podría asignar aquí esto un mensaje, como una variable, como aquí, como un string, mensaje temporal, es igual, y yo podría decirle, justo aquí, ¿cierto? String, mensaje temporal, y que lo llene. Vamos a ver qué nos dice. Dice que el local nunca se ha usado. Entonces miren que también nos da las mismas sugerencias que teníamos desde el dar. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el mensaje. Y si yo imprimiera el mensaje en consola, pues esto es redundante porque ya lo estamos haciendo, pero vamos a imprimirlo, ¿vale? Entonces vamos a tener 2 veces el mensaje. El primero cuando lo asignamos, porque desde la variable estamos diciéndole, desde la función o desde el método, estamos diciéndole que lo imprima o lo muestre en la consola, pero adicionalmente a eso, lo estamos asignando a una variable. Entonces, las dos cosas no son excluyentes, conviven la una con la otra. Bien, esto puede ser útil, por ejemplo, en caso de una depuración primaria, podríamos hablarlo de alguna manera. De pronto a veces queremos ver qué está sucediendo con nuestro código en un momento determinado y estamos muy al pendiente de la consola como tal. Y pues aquí lo podemos ver. Finalmente, devolvíamos el saldo, ¿cierto? Iterábamos nuevamente, llegábamos a la bolsa de leche, comprábamos el pan, finalmente luego por cada mes usábamos el controlador de vivir la vida para cada uno de los meses en los cuales cada persona compraba un producto, la persona 2 compraba la bolsa de pan y la persona 1 compraba la bolsa de leche, y luego finalmente, después de hacer esta, entre comillas, simulación, ¿cierto? Nuevamente veíamos cuánto era que tenía la persona 1, pagábamos, enviamos un mensaje a la consola, devolvíamos el saldo y finalizábamos el programa. Listo. Entonces hasta aquí hemos hecho el resumen. Bueno, en la partecita de arriba entonces teníamos las dos características, tanto la de debug como la de run. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues que en una puedo poner los puntos, los breakpoints, ¿cierto? Y puedo detener el programa en su ejecución, pues para mirar qué está pasando en cada uno de los lugares, y pues en la otra simplemente se va ejecutando. Vamos a darle aquí debug, y aquí en la parte de abajo de consola, y lo mismo, como le dimos debug, entonces nos aparecen aquí nuestras variables y nuestra respectiva ventana de depuración, ¿cierto? Entonces, este excited significa que ha finalizado el programa. Entonces, el programa finalizado aquí cuando imprimíamos lo que era la fruta, que fue el último ejemplo que realizamos en su momento, ¿cierto? Y aquí teníamos toda la simulación, ¿vale? Listo. Bien, hasta aquí, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Ok, recuerden la manito arriba para que todo haya quedado claro. Bien, apenas lleguemos a consenso, continuamos. Andrés Felipe levantó la mano, o fue una equivocación. Un poquito de zoom. A ver, ahí le di un poquito más de zoom. ¿Sí lo notaron o se sigue viendo muy pequeñito? Se vio. Sí, se ve igual. Vamos a tratar aquí con, esto vendría a ser en preferencias, ¿cierto? Y pantallas, aquí está la fuente, vamos a subirle a un 18. Es que no me gusta tampoco trabajarlo demasiado grande porque luego no lo vamos a ver cómo, pero yo creo que ahí en 18 está bien, ¿cierto? Nos llega la línea hasta acá, tenemos suficiente espacio para escribir el código. Manito arriba, sí les parece, sí. Muy bien, entonces, ¿quién se anima a compartirme la simulación que hicieron, o a compartirnos pues a todo el equipo la simulación que hicieron de los 30 días? A ver, listo, John Harold. Voy a dejar de compartir yo un momentico para que John Harold nos haga la presentación
rápidamente y luego hacemos un recorte de ese John Harold y vamos trabajando con ese en particular. Dale, John Harold, todo tuyo. Muchísimas gracias, equipo. Bajen la manito todos y ya ahorita miramos si tenemos algo más, si tenemos tiempo para algo de ejercicio, de pronto ese no cubrió todos los ámbitos que teníamos. Listo. Bueno, yo lo voy a compartir. Igual yo no estuve en la clase pasada. Sin embargo, no lo hice por un mes, sino para todo el año. Vamos a ver si está bueno. Ok. Aquí estoy compartiendo, un segundo. Lo hice de esta manera. Entonces lo hice por una persona. Digamos que el primer día le pagan, el quinto día paga, el sexto día paga la renta y después son gastos varios, entradas o ingresos. Y al final del día, pues dependiendo del mes, tiene varios días, le puse el total del mes y el total del balance que tiene acumulado en total, acá de redundancia. Y así hasta diciembre. Y ya en diciembre haces el balance del año. Genial, genial. Bien. Y al finalizar, noten, esto está muy curioso. Al finalizar, hace como una suma de todos los balances y me dice tanto es el balance de todo el año, ¿cierto? Sí, igual cada mes está tomando el balance del anterior más lo que tiene en este y así sucesivamente. Ya entonces lo vas acumulando mes a mes al día siguiente, ¿cierto? Súper importante siempre entender también las necesidades y los requerimientos del cliente como tal. Listo, John Harold, ponle cuidado. Arriba en la pestañita de compartir. Listo. Si quieres, ponle aquí que en vez de solo para Pragma, dale clic a cualquier persona con el enlace. Eso, muchas gracias. Dale copiar al enlace y nos lo pegas ahí en el chat, porfa. Y entonces ¿lector o editor también? No, de lector nada más. De lector porque pues el ejercicio sigue siendo tuyo y no tenemos por qué modificarlo, pero pues la idea es que todos podamos ir compartiendo la misma información, ¿cierto? Ya ahorita damos un tiempito después para ver, porque esta no es la única manera en la cual nosotros podemos llevar el balance. O sea, aquí cada uno seguramente lo vio, lo pensó a su manera. Entonces, si le dan clic al enlace, porfis, podemos entrar. John, deja de compartir, porfa, y ahora voy a compartir nuevamente la pantalla. Yo ahora quito archivo, ¿vale? Listo. Muchísimas gracias. Listo, entonces ingresen todos al archivo, porfa, que nos comparte el compañero, y vamos a ver aquí los balances. Miren que es un poquito, ¿cómo decirlo? Es un poquito demandante toda esta información, y a veces por eso es que las personas generalmente no llevan con juicio su detallado de lo que gastan en el día a día, porque en 30 días, y eso que aquí hay poquitos movimientos, ¿cierto? En 30 días se van acumulando varios movimientos y desde ese punto de vista vamos teniendo muchos más registros. Entonces, si yo quisiera ver algo en particular, pues sería un poquito complejo desde el punto de vista de la tabla de datos, ¿cierto? Bien. Manito arriba porque sí ven la pantalla. Listo, perfecto. Nuevamente, entonces, si vemos toda la gran cantidad de datos, ¿cierto? Puede llegar a ser demandante. Por ejemplo, algo que sería muy útil rápidamente para saber que yo digo una cosa y ustedes van escribiendo en el chat alguna otra que se les ocurra. Pero, por ejemplo, para mí sería muy útil saber cuánto gasto en comida como tal, ¿cierto? Pues porque eso me llevaría a saber cómo organizar un poquito más este presupuesto. Perfecto, Alejandra, en transporte. Entonces me gustaría saber cuánto gasto en comida. Vamos a ir llevando aquí los ítems para ver cómo los vamos modelando en la información. Entonces, comida, perfecto. Transporte, ¿alguien más? ¿Qué se les ocurre? Obligaciones bancarias, educación, listo. Entonces, arriendo, muy bien. Servicios públicos. Miren que nada más aquí, y yo voy a traerlos para acá, los mensajitos, ¿cierto? Voy a ponerlos aquí para que luego la editora les dé su respectivo puntito de participación, ¿cierto? Entonces, miren, nada más aquí hemos visto muchas formas diferentes de clasificar los gastos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo llevamos también esta necesidad a nuestro programa.
Porque desde algún punto de vista, bueno, tenemos que llevar primero todo el registro. Entonces, ¿cómo haremos esto? ¿Cómo haremos lo del registro, cierto? Bien, Jessica, ropa también. Listo, si se les sigue ocurriendo, no se preocupen, sigan escribiendo en el chat, que ya los vamos a representar aquí. Entonces, vamos a modelar la información, ¿cierto? Y habíamos dicho que para eso nos íbamos a ayudar de una herramienta que era la de Diagrams, ¿verdad? Entonces aquí Diagrams. Y habíamos puesto que este era el de Okami. Y creo que yo había eliminado el que no necesitábamos, ¿cierto? Perfecto. Aquí entonces teníamos la persona, teníamos el controlador y teníamos un producto. Pero lo que estamos viendo ahora en este momento es que para poder llevar bien el controlador, ¿cierto? Ese controlador pues tiene un nombre en la vida real, ¿cierto? La persona que nos lleva las cuentas, por decirlo de alguna forma, o cuando nosotros hacemos el ejercicio de llevar las cuentas, ¿cierto? Es el contador o la contabilidad, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo. Entonces, yo propongo, y ustedes miran con la manita arriba, que en vez de ese controlador vivir la vida, porque es que vivir la vida no me lleva a pensar nada, pues vamos a cambiarle el nombre, ¿cierto? O vamos a generar uno desde ceros ya. Este era como para hacer el ejemplo, y pues ya lo vimos en su funcionamiento en la primera fase, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a generar un controlador. Y este controlador sería nuestro controlador de contabilidad, ¿cierto? Contabilidad, ¿vale? Y contabilidad pertenecería más bien a la familia de controladores, ¿cierto? Entonces, algo que nos falta aquí en esto es generar nuestra clase abstracta. Recuerden que de la clase abstracta nosotros heredamos cosas. Todas las clases heredan desde objeto. Entonces, voy a empezar a organizar aquí la información, pero si notan, no voy a llevar la flechita hasta objeto porque ya sabemos que todas las clases en Dart heredan desde objeto. Pero sí voy a hacer la de controlador, ¿cierto? Entonces, con controlador nosotros vamos a poder organizar muchísimo mejor la arquitectura de la aplicación. Entonces, este controlador va a venir de controlador. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llevamos esto al código? Súper sencillo. Miren, aquí es del código, abrimos la carpeta. Voy a ir despacito para que vayamos bien ordenaditos. Entonces, dentro de controlador, vamos en la carpeta lib, vamos a crear una nueva carpeta. Y en esta carpeta vamos a guardar esas clases abstractas, esas entidades fundamentales. Y como son entidades fundamentales, le vamos a poner aquí entidades, ¿vale? Entidades, ¿listo? Que van a ser todas las clases abstractas que nosotros vamos a dibujar aquí dentro de nuestro diagrama de clases, ¿vale? Entonces, nuestra clase abstracta es controlador. Le vamos a dar clic derecho, nuevo archivo, y aquí le vamos a poner entidad, raya al piso, controlador, ¿cierto? Y dentro de este archivo vamos a escribir la palabra reservada, abstract, ¿cierto? Abstract ya le hice a Dart que, algo que olvidé aquí, ponerle si ustedes se olvidan ponerle la extensión, él no les va a reconocer el lenguaje de Dart. Entonces, punto Dart, ¿vale? Listo. Entonces miren que ya ahora sí me ayuda el linter, ¿cierto? Abstract, entidad, vamos a poner primero el nombre de la familia, lo que estamos trabajando, y esta entidad va a ser controlador, ¿listo? Yo podría usar solo la palabra controlador, es más, cuando más adelantico trabajemos algunos ejemplos importados, o cuando ustedes por su cuenta investiguen, van a encontrar que la clase realmente son controllers, ¿cierto? Pero pues, por ahora, vamos a ponerla nosotros como entidad controlador. Y aquí simplemente abrimos y cerramos llaves. ¿Por qué? Porque no teníamos, bueno, nos falta una palabra reservada aquí, que es la palabra clase, para identificar que esto es una clase. No es un objeto, es una clase, ¿vale? Entonces, mi clase abstracta
es una clase abstracta que yo no puedo instanciar, se llama controlador. ¿Qué significa eso de que yo no puedo instanciar? A ver, si nosotros vemos el diagrama, ¿cierto? ¿Dónde nos quedó? Si nosotros vemos el diagrama, lo que vamos a crear es uno o varios controladores. Por ejemplo, para llevarlo a la vida real, si mi clase abstracta fueran vehículos, ¿verdad? Yo no podría instanciar un vehículo, es decir, yo sí puedo decir, oye, dame ese vehículo o dame el otro vehículo, ¿verdad? Pero generalmente lo que estoy haciendo es trayendo un vehículo de una marca, ¿cierto? Entonces, el objeto del que yo puedo crear es, por ejemplo, no sé, vamos a crear una motocicleta, ¿cierto? Y la motocicleta heredaría del vehículo. Entonces, yo puedo crear motocicleta, que a su vez es un vehículo, ¿cierto? Pero directamente yo no puedo crear un vehículo, o sea, yo no quiero que las personas, que los usuarios, que los desarrolladores creen un vehículo como tal, simplemente es para tener en cuenta que en vehículo puedo trabajar varias propiedades comunes. Quédense con ese tema por ahora y ya ahorita les recomiendo una lista de reproducción bien chévere donde ustedes pueden encontrar un poquito más de este tema de programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, voy a crear el controlador. Voy a crear un controlador que se llame contabilidad, ¿cierto? Este controlador va a tener unos atributos y va a tener unos métodos. Por ahora, no sabemos qué métodos ni qué atributos va a tener, entonces lo voy a dejar masivo aquí, ¿vale? Voy a volver al programa. Entonces, miren, en el programa, Visual Studio Code, ¿cierto? Ya habíamos creado la entidad controlador. Voy a mostrarles qué sucede si yo trato de instanciar el controlador. Pues vengo a main y yo sé que esto es lo que hemos venido trabajando hasta aquí, ¿cierto? Pero no nos debemos enamorar del código como tal, sino que tenemos que enamorarnos de la solución, ¿vale? Entonces, voy a comentarlo por ahora, pero lo más probable es que terminemos, ¿cierto? Entonces, miren, yo le digo final, comprobar instancia entidad, ¿sí? Es igual a entidad, controlador, abro y cierro y finalizo. Entonces miren cómo me aparece un error y me dice claramente el error. Las clases abstractas no pueden ser instanciadas, ¿cierto? Entonces el lenguaje ya de por sí me da esa restricción, me dice, oye, si tú haces una clase abstracta, pues tiene que ser con fines de organización, ¿cierto? Más no para que tú vayas a crear objetos de esa clase. Entonces, si yo quisiera crear una clase de entidad controlador, o sea, quiero tener un controlador, lo que tengo que hacer es crearme una clase que me permita hacer eso. ¿Y dónde las voy a crear? Dentro de controladores, ¿bien? Entonces, dentro de controladores, vamos a crearnos una clase que se llama controlador contabilidad, ¿vale? Entonces, él va a controlar todo lo que es la contabilidad. Nuevo archivo, controlador, raya al piso, contabilidad, ¿cierto? Punto, dar. No olvidemos la extensión. Y aquí, lo chévere es que vamos a hacer exactamente lo mismo que pintamos nosotros aquí en nuestro diagrama. Miren, tenemos la clase abstracta. Si quisiéramos, también le podríamos poner a este aquí entre paréntesis, abstract. O hay quienes prefieren poner esto en letra cursiva. Entonces, todo lo que yo vea en letra cursiva podría ser una clase que no puede ser instanciada, ¿listo? Una clase abstracta. De cualquiera de las dos formas, está bien ordenadito y estaría bien presentado. Bueno, entonces, clase, esta vez creamos solo la clase se llama controlador, ¿cierto? Y contabilidad, sin el espacio, con upper camel case. Entonces, controlador, contabilidad, ¿sí? Y abro y cierro, ¿vale? Entonces, miren, aquí ya tenemos contabilidad. Si yo quisiera saber el tipo de esta variable, vamos a mirar el tipo de objeto que estoy creando. Vamos a mirar aquí nuevamente en main. Vean, tenemos ya no puedo crear la entidad controlador, pero sí puedo crear un controlador contabilidad. ¿Ven? Controlador contabilidad. Y miren algo interesante, él me dice aquí que no le he puesto el tipo de datos, ¿cierto? Entonces vamos a poner el tipo de datos. Y el tipo de datos de este objeto es controlador
contabilidad, ¿vale? Entonces, controlador contabilidad pertenece a controlador contabilidad, pero algo muy interesante es que si yo le digo que esto es una entidad controlador, ¿cierto? Aquí me está fallando porque no la he implementado. Entonces, tengo la clase y ya no es controlador contabilidad. Para implementarla tengo dos formas diferentes. Una es con la palabra reservada implement, ¿cierto? Implements, perdón, que implementa todos los métodos y funciones, perdón, todos los métodos y o atributos de la clase padre o de la clase abstracta. En este caso, entidad controlador, ¿cierto? Miren, entidad controlador, él la importa. Recuerden que aquí debemos preferir los importes relativos a los importes absolutos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos darle aquí una corrección rápida e importarlo de forma relativa. Entonces miren que ahora ya implementa entidad controladora. Y la segunda forma que tenemos es con la palabra extends. La diferencia ya la vamos a ver a lo largo de las siguientes jornadas. Pero básicamente, para los que trabajan en Java, cuando yo hago un implement, estoy forzado o estoy obligado a implementar todas las clases de la entidad, todos los atributos y métodos, perdón, de la clase entidad controlada. Mientras que cuando yo hago un extend, puedo tomarme la libertad de solo sobreescribir aquellos métodos que quiero cambiar, ¿vale? Y ya vamos a ver por qué en Flutter esto es súper importante, porque lo vamos a usar. Ese va a ser nuestro pan de cada día, extender e implementar clases, ¿vale? Entonces, volvemos al main y miren que ahora ya me recibe entidad controlador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas mis clases hijas de entidad controlador, ¿sí? Yo puedo reemplazar mi entidad controlador por cualquiera de sus clases hijas, porque las clases hijas implementan o tienen por dentro todos los métodos o atributos importantes, ojo con lo que estoy diciendo, importantes de la clase entidad controlador, más los métodos que ellas tengan establecidos, ¿cierto? Y también podría ser, ejemplo número 2, vamos a llevar el ejemplo número 2, duplicamos la línea, y aquí vamos a ejemplo 2, ¿vale? Y en el ejemplo 2, miren que si yo pongo aquí controlador, contabilidad, ambos casos son válidos, ¿cierto? Entonces lo imprimamos aquí y nos tomamos el receso. Entonces, print, ejemplo 2, punto. Recuerden que todo hereda del objeto principal, ¿cierto? Y el objeto principal, por defecto, ya tiene unos métodos. Entonces, en este caso, quiero saber cuál es su tipo en tiempo de ejecución. Y también quiero saber cuál es el tipo de comprobar instancia entidad en tiempo de ejecución. Entonces, reemplacemos ejemplo 2 por comprobar instancia entidad. Ejecutamos. A ver, vamos aquí arribita y le decimos ejecutar. Y en ambos casos, mire que nos dice controlador contabilidad. ¿Listo? A pesar de haberlo definido como una entidad controladora. Pero en una función en la que yo necesitara una entidad controladora, pues yo puedo poner cualquiera de las clases que se hereden en este caso. Bien, ya lo vamos a ver también en el caso de los productos, porque ya pusimos varios ejemplos de productos. Listo. Entonces pónganle mucho cuidado. Son las 3:55 nivel 3:53, a las 4:05, para que no se nos extienda demasiado el descanso, porque si no luego estamos acelerando en la segunda fase, y tómense un descansito, tómense una bebida, y nos vemos nuevamente entonces en 15 minutos en nivel, ¿vale? ¿Van a entrar así todo claro? Bien, vamos a poner el temporizador. Muy bien, entonces continuamos. Bien, antes de continuar, esto que estamos haciendo es parte fundamental de uno de los pilares, ¿cierto?, de la programación orientada a objetos. ¿Quién se anima a decirme a qué pilar de las características de programación orientada a objetos pertenece esto que estamos haciendo aquí, de heredar los atributos, de compartir las interfaces, de mostrar una sola interfaz?
¿A la herencia? Sí, bien. Entonces, pongan mucho cuidado. Esto es lo que se conoce en la programación orientada a objetos como polimorfismo, ¿vale? Y es que a través del polimorfismo nosotros podemos compartir los comportamientos, ¿cierto?, de un objeto, es decir, de representar la misma interfaz para diversas formas subyacentes de interpretación de la misma. ¿Listo? Entonces, básicamente, de forma no tan técnica, es que hagamos lo que estábamos interpretando aquí, ¿cierto? Entonces yo les debía un link, por aquí lo estaba buscando, de un cursito de programación orientada a objetos. Es súper cortito, se los recomiendo a todos, entonces para que ustedes se lo vean en algún momentito y puedan ampliar sus conocimientos, ¿vale? Es algo que siempre preguntamos en las entrevistas técnicas, pues cuando nos vamos a enfrentar a un trabajo nuevo o es el pan de cada día de nosotros como desarrolladores. Entonces, conocer muy bien, no tiene que ser específicamente al detalle, ¿cierto? Pero por lo menos que ustedes estén familiarizados con los términos, seguramente les va a abrir muchísimas más puertas. Bueno, listo, entonces ya teníamos aquí esta partecita del polimorfismo, ¿cierto? Es decir, que ya podíamos heredar y que puedo tener o bien el controlador contabilidad, y a lo que se refiere esa explicación así como tan rara y enredada que yo di, es que tengo la interfaz entidad controlador y yo puedo presentarla o bien como entidad controlador o bien como controlador contabilidad. ¿Listo? Pero todos mis controladores contabilidad por ende pertenecen a mi categoría de entidad controlador, que a su vez, al final de todo, al principio, a la raíz de toda la cadena, pertenecen al objeto, ¿cierto? Al tipo objeto. Entonces, en este caso, este es un tipo objeto, que es un tipo entidad controlador, que a su vez es un tipo controlador contabilidad. ¿Listo? Bien, avancemos. La siguiente parte que vamos a trabajar un poquito es el encapsulamiento, ¿sí? Y el encapsulamiento, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién me podría decir qué es el encapsulamiento? No tienen que ser precisos, simplemente a qué se referirá eso de encapsulamiento. Ya lo hemos hecho en las anteriores sesiones. Jimena, Pues, recuerda encender la camarita cuando interactúes. Sí, creo que está cargando ya. Encapsular puede ser ocultar cómo se está implementando determinada clase, objeto. Ok, perfecto. Más allá de, y voy a darle un poquito la vuelta, porque realmente, aunque sí queremos ocultar, a lo que nos refiere el encapsulamiento es que toda la información importante del objeto está dentro del mismo, ¿cierto? Y solo exponemos al público, es decir, a las otras clases, o a los otros objetos, o al resto de la parte del código, aquello que nos interesaría mostrar. Bien, entonces vamos a mirar cómo funciona eso. Aquí vamos a irlo comiendo como si estuviéramos comiendo papitas. Entonces vamos a traer acá nuestro diagrama de clases y nuestro mes, ¿vale? Entonces vamos a modelar aquí la información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de una u otra forma el controlador me va a permitir procesar información de uno o varios objetos o de uno o varios modelos de información que yo quiera guardar en algún lado. Entonces vamos a llevar el ejemplo aquí. John Harold en su caso hizo que tenía una persona, ¿cierto? Entonces a él le interesa obtener el nombre de esa persona. Ya persona teníamos creado ese modelo, ¿verdad? Que lo teníamos por aquí, modelo, y se llama modelo persona. Y que el modelo persona tenía un atributo que era el bolsillo, otro atributo que era el nombre, ¿cierto? Y pare de contar. Bolsillo y nombre. Esas eran las dos características que teníamos del atributo como tal, ¿cierto? ¿Por qué decía yo que es bueno que sacáramos el bolsillo de la persona? Porque cuando ustedes, por ejemplo, se ponen una falda con bolsillos o un pantalón con bolsillos, generalmente tiene bolsillos, ¿cierto? En plural. Entonces no tiene uno solo, sino que son bolsillos independientes. Y como puede que yo eche las moneditas en el derecho y los billetes en el izquierdo, puede que eche las moneditas en el derecho,
perdón, en el izquierdo y los billetes en el derecho, o que haga una mezcolanza completa de mis bolsillos. Es decir, yo puedo tener uno o varios bolsillos. Bien, quédense con esto, porque vamos a refactorizar la clase persona ahorita también. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, en nuestro diagrama de clases ya tenemos el controlador. Y una de las cosas que vemos aquí que va a hacer el controlador, ¿cierto? Es que va a interactuar con diferentes personas, ¿sí? Entonces, ¿qué sería eso de interactuar con diferentes personas? Podría ser nuestra aplicación para una sola persona o podría ser para varias. Por ejemplo, en el caso en el que hicimos el ejemplo anteriormente, habíamos llevado la contabilidad, no solo mi contabilidad, sino también la contabilidad de mi pareja, ¿cierto? Pero para no irnos tan allá, vamos a ir haciendo específicamente o claramente lo que necesitamos. Entonces, aquí necesitamos una propiedad, un atributo, y es que ese controlador de contabilidad va a necesitar un objeto, ¿cierto? De tipo persona, que es a quien le va a llevar la cuenta, ¿sí? La participación, ¿listo? Entonces, ánimo todos. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Una persona, ¿sí? ¿Alguien? Sí, no, pues te iba a decir que en mi pastel personalmente la estaría varias veces. Pues, en mi papel dice que estaría. La mía también. ¿Sí? Ok, debe ser la mía que dice, oiga, pero pregúntenme, me está troleando. Listo, no hay lío. Bien, entonces necesitamos una que es la persona de la cual, ¿cierto? La persona de la cual vamos a llevar la contabilidad. ¿Ustedes creen que una vez yo le esté llevando la contabilidad a una persona, yo podría mágicamente ir y cambiarle el nombre? Manito arriba los que sí, manito abajo los que no. ¿Cierto? Si yo le cambiara el nombre, bien, Cristian nos levantó la manito. No hay lío, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas y puede que sucedan las cosas y me gusta mucho que tengan ese pensamiento divergente, ¿vale? Entonces, en este caso, imagínense ustedes que abrimos la cuenta del banco y que la cuenta del banco les pertenece a ustedes, a cada uno de ustedes, hagan el ejercicio mental. Y llega el banco y dice, ay, ya esta cuenta bancaria no le pertenece a usted, sino que le pertenece a su pareja que está en estos momentos en unas vacaciones, ¿cierto? Entonces, wow, sería como un problema, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la contabilidad no debería cambiar. Es decir, una vez yo establezca la contabilidad debería ser inmutable. La persona, perdón, debería ser inmutable, ¿cierto? Entonces, miren, voy a dejar que se acceda a la persona porque en DAR tenemos una característica interesante y es que al definir en el controlador de contabilidad, miren, el controlador de contabilidad, vamos a definir aquí la persona y yo le digo, oye, necesito una persona final, tiene que ser final, ¿sí? Porque no la voy a cambiar, o sea, mientras exista mi controlador de contabilidad, esa persona no va a cambiar, ¿vale? Entonces, es de tipo persona. Vean que él me reconoce la persona y me dice que si quiero autoimportarla. Le vamos a dar que sí, que yo la quiero autoimportar. También la podemos convertir en ¿cómo se llama? En un import relativo. Entonces recuerden que también podríamos hacerlo como import, venir aquí y decirle 2 puntos, me salgo de mi carpeta, voy a los modelos, porque realmente persona viene en modelos, y dentro de persona, dentro de modelos busco la persona. Y mi tipo persona, simplemente lo voy a llamar persona. Y le vamos a poner un punto y coma. Si lo han venido haciendo conmigo, a ustedes también debe aparecerles un error. ¿Cuál es este error? El error es que, oiga, usted tiene una persona en el controlador de contabilidad, pero no la ha asignado. Es como tener recuerden que las clases son unos moldes. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo instancie el objeto, si voy a main, por ejemplo, aquí estaría usando el controlador, pero no tendría una persona dentro. Y yo podría usar 20 controladores diferentes y teóricamente, según lo que nosotros queremos en el diagrama, cada controlador debería llevar la cuenta o la contabilidad de una persona en particular, ¿cierto? Pero en este caso no hay forma de decirle cuál es la persona.
¿Por qué? Porque yo dije que la persona no iba a cambiar mientras viviera ese objeto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Construimos un constructor. En este caso, el constructor, como la persona es final, podría ser constante, ¿cierto? Y voy a hacerlo constante simplemente pues para que nos vayamos familiarizando con la definición de constructores constantes. Contabilidad. Controlador contabilidad, ¿cierto? Y aquí dentro, recuerdan que habían unas funciones y que teníamos dos tipos, la posicional y la nombrada. Yo podría decirle que dis.persona, ¿vale? Y él me lo tendría que aceptar. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí la persona. Aquí me está dando un error. ¿Por qué será este error? Dice, un constructor constante no puede llamar a un constructor no constante de una entidad no controlador, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que en la clase abstracta entidad controlador yo no tengo la definición de un controlador constante. Por lo tanto, estoy teniendo el riesgo de que en otras clases mi interfaz no sea interpretada adecuadamente. Entonces, en este caso, para este en particular, lo voy a retirar. ¿Por qué? Porque las clases controladores no pueden ser constantes. ¿En qué sentido? En que mis clases controladores tienen un estado que sí va a cambiar. En este particular momento, yo lo voy a almacenar una persona que no quiero que cambie, pero van a haber cosas dentro de contabilidad que sí van a cambiar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos aquí en cuenta. Entonces, vamos a traer la persona. Entonces, miren que aquí es posicional. Vuelvo a main y en main ya tengo dos errores. ¿Por qué? Porque no les he asignado la persona, ¿cierto? Entonces, justo antes vamos a crear una persona. Bien, Cristian, vamos a darle la vuelta aquí a la sopa. Ayúdame a crear la persona. Vamos a crear una persona que se llame Cristian y que tenga 0 en su bolsillo, para el ejemplo. Debo de crear una constante. Entonces, la variable, ¿sí? Final, no la vamos a cambiar, ¿cierto? Sí. De tipo. Le tengo que decir el tipo persona. Perfecto. Y le vamos a llamar. Le tengo que llamar. ¿Le vamos a llamar Cristian o le llamo? Vale. Cristian es igual, ¿cierto? Llamo al constructor de la persona. Excelente. Le paso los atributos. Le paso el nombre. Bien. Nombre. Espérame un segundito. Vamos a revisar. Ok, miren, también lo hicimos como posicional, vean, teníamos un bolsillo y un nombre, ¿cierto? Entonces, así puede ser confuso, porque cuando estamos creando las cosas, ¿cierto? Es muy difícil que nosotros podamos ver desde el código realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Más sin embargo, como es posicional, podríamos decirle aquí que es un 0 y en el nombre ponerle, ¿qué era lo que habíamos dicho? En el nombre habíamos dicho que se iba a llamar Cristian. Listo, perfecto, entonces así, ¿cierto? Sí. Pero vean que me tocó dar una vuelta hasta allá para poder recordar que aquí va el nombre y que aquí va el apellido. Perdón, que aquí va el bolsillo y que aquí va el nombre, ¿cierto? Entonces, esa no es una manera como tan amigable de hacerlo. Entonces, vamos a reformar el constructor. Empecemos con este. Entonces, por ejemplo, para que él me recomiende los nombres, yo tengo que ponerlos en unas llaves. Muchísimas gracias, Cristian, por la participación. Entonces, aquí yo quería un bolsillo, ¿cierto? De tipo entero. Y aquí yo quería un nombre, también de tipo de cadena de texto. Y cuando yo tengo nombres, cuando yo tengo parámetros nombrados, sería lo correcto aquí, ¿cierto? Cuando yo tengo parámetros nombrados, sí o sí tengo que asegurarme que van a tener un valor. Porque cuando son posicionales, si yo no les doy un valor, el IDE me va a mostrar un error. Pero en este caso, como son nombrados y los puedo poner en el orden que yo quiera, ¿cierto? Pues para que no haya lugar a confusiones, yo debo o decirles, vamos a ver si en dar no lo recibe con el required. Perfecto. La palabra reservada required significa que no le voy a asignar un valor por defecto,
pero que es requerido. En este caso, para bolsillo, yo sí voy a asignar un valor por defecto. Entonces, miren, que le quito el required y lo igualo a 0. Y en este momento tenemos un valor definido. O sea, siempre, así no escribamos el bolsillo, vamos a tener un valor de 0. Pero el nombre sí lo vamos a requerir porque cada persona es única, ¿cierto? Entonces requerimos la persona. Guardamos, miren que se organiza, volvemos al código y ahora tengo un error. ¿Por qué? Porque ya no son posicionales. Entonces, a lo que me refería ahorita es, podemos decirle aquí qué persona tiene un nombre y que ese nombre es Cristian. Yo podría definir el bolsillo, pero como el bolsillo lo vamos a poner 0, pues evitémonos la fatiga, ¿cierto? No escribamos bolsillo, pero podemos escribirlo o no escribirlo. Si no lo escribimos, tomará por defecto el valor que tiene. ¿Queda ahí claro? Manito arriba, sí. Excelente. Muy bien. Entonces ahora, entidad controlador, comprobaré instancia de la entidad. Voy a eliminar esto porque esto nos queda como feo y se va a ver desordenado. Entonces a partir de ahora vamos a empezar a hacerlo más ordenadito, ¿cierto? Y voy a definir aquí mi contabilidad de Cristian. O sea, el controlador de contabilidad me va a llevar la contabilidad para una persona. En este caso voy a llevar la contabilidad para Cristian. Entonces aquí lo que hago es final controlador de contabilidad y vamos a llamarlo controlador contabilidad Cristian al final, simple y llanamente para recordar que se va a llamar Cristian, ¿cierto? Es igual a controlador de contabilidad y aquí me está pidiendo una persona, ¿cierto? Entonces, esta persona es Cristian y aquí nos volvió a pasar lo mismo, ¿cierto? Y es, yo le pongo aquí a Cristian, que es la persona, ¿cierto? Y es un controlador posicional. Eso significa que cuando es uno solo argumento, pues como que no hay ningún lío, ¿cierto? Pero como vamos a tener varios, siempre es muy importante que nos acostumbremos a llevar los controladores nombrados. Entonces, si le damos control al controlador contabilidad, vamos a esta contabilidad y es tan fácil como simplemente lo ponemos aquí en una llavecita. Queda en rojo porque ¿qué requerimos? Que obligue a quien va a implementar la clase controlador contabilidad a que lo traiga, required, ¿cierto? Entonces, miren, ya tenemos un requerido de esta persona y esta persona me va a llevar los datos de la persona, ¿vale? Bien, ya tenemos la persona. En ese caso vamos a llevar todos los registros de Cristian, ¿cierto? Y a ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Ya tenemos la persona la vamos a obtener en mi registro, vamos a obtenerla de el nombre de la persona, ¿cierto? Adicionalmente a eso, aquí hay algo que dice ítem. A ver, de los que estamos conectados aquí hay alguien que dice Ifrit Anónimo. ¿Quién es Ifrit Anónimo? Ifrit era mi personaje guardián de fuerza favorito en Final Fantasy. A ver, levante la manito. ¿Quién es Ifrit Anónimo? Ah, Ifrit Anónimo está inactivo. ¿Y Koala Anónimo? ¿Quién escogió Koala? ¿Sí pueden identificar arriba ustedes mismos quién es? Bueno, yo entonces le voy a hacer la palabra. Aquí veo Unicornio Anónimo. Bueno, Jimena. Jimena, ¿qué otra característica debo yo guardar que seguramente voy a procesar dentro de mi controlador de contabilidad? ¿Qué otra información requiere la contabilidad? Puede ser el monto de dinero que estoy gastando. Ok, el monto de dinero es importante, esa es una cantidad y es un entero. De ese ya tenemos un tipo, ¿cierto? Pero miren que más allá de esto, ¿cierto? Aquí hay algo que estábamos diciendo que nos gustaría revisar a lo largo de todos los gastos, ¿verdad?
Y es este Ítem. ítem. Él lo llama aquí un ítem, ¿cierto? Pero podríamos ponerle, no sé, como la descripción o Yo creería que sería como un movimiento, ¿no? Entonces el movimiento tendría una descripción y tendría un monto, que si es negativo, pues sería un egreso y si es positivo, un ingreso. No sé si de pronto aplicaría todo en una sola clase. Para crear una clase que se llame como movimiento, con su descripción y el monto que debería pues costar. Ok, coincides entonces con Daniela en el que me dicen que hay un concepto o una acción. Me gusta muchísimo eso. Daniela, por fin, ¿nos puedes ampliar un poquito más la definición que acabas de poner de concepto o acción? Qué pena. Lo decía más que todo porque, pues, para registrar, digamos, qué es lo que la persona va a hacer, si la persona, o bueno, en qué es lo que la persona se va a gastar el dinero, es decir, si va a hacer las compras, si va a pagar, no sé, el arriendo, más que todo lo decía por esto. Ok, perfecto. Entonces, el concepto también viene muy relacionado a lo que decía ahorita Alejandra, ¿cierto? Entonces ambos se complementan. Me gusta muchísimo. Felicitaciones, gracias Daniela. Entonces dice, el movimiento es ese registro. El registro es un concepto, ¿cierto? Y según lo que estoy entendiendo, vamos a trabajar sobre este registro. Pero el registro tiene varias características. Vean, tienen una persona, que básicamente todos los registros son de esta persona, todos los que tenemos aquí. Pero el registro a su vez, aparte de estar constituido por una persona, también tiene un concepto, ¿cierto? Aquí un ítem sobre el cual vamos a ejecutar la cantidad. La cantidad nos refleja un movimiento que puede ser positivo o negativo y aquí hay un día o una fecha del registro como tal. Entonces, ítem como producto, ¿cierto? Tiende a ser ese concepto o esa acción. No lo llevemos tanto al verbo de la acción, sino más bien como al verbo, como al sustantivo, al concepto como tal, ¿verdad? Entonces, el ítem vamos a hacerlo en nuestra arquitectura. Entonces, aquí teníamos una que era controlador, ¿verdad? Tenemos controlador y vamos a pasarlo a este lado. Y aparte de eso, vamos a tener otra en la que nosotros teníamos nuestros productos y teníamos nuestras personas. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Otra clase abstracta, pero esta clase ya no va a ser un controlador, sino que va a ser un modelo. Bien, también es una entidad, entonces como es abstracto, una interfaz. Y de esa decimos que vamos a tener tanto esta persona vendría a estar aquí. Organicémosla así, bien bonito. Estamos acá. Y pertenece a modelo y lo mismo el producto o el concepto. Me gusta mucho eso de concepto o el ítem. Vamos a ponerlo aquí. Siéntanse ustedes gustosos de cambiarles el nombre en sus respectivas aplicaciones, pero por ahora pongámosle aquí concepto. También hereda de modelo y a su vez, ya se van a dar cuenta esto tan útil que es. Miren que nos obliga sí o sí a estar ordenaditos. Entonces, a su vez, esta clase abstracta hereda de este objeto. Esto tiene unas características principales. Vamos a ponerlo aquí, voy a quitar este controlador de la vida de aquí. Y vamos a pegarlo aquí al controlador. Subimos este abstracto, subimos este controlador, subimos este modelo. Solo nos está haciendo falta la vista. Yo creo que ya a partir de la próxima sesión, porque aún no vamos a alcanzar. Pero, acá. Perfecto. Ya. Listo, y aquí tenemos la persona.
y al concepto. Ahorita los hacen. Creo que uno le daba aquí clic derecho y hay algo que se a simplificar los plazos. Bueno, ya de tareita para todos. Por aquí hay una forma de hacer menos nodos. Entonces, que no es manual y que nos ayuda a que sea como más pequeñita. Vea, clear waypoint. Listo. Entonces tenemos el concepto del ítem. El concepto del ítem tenía un nombre y en este caso tenía un precio, pero lo voy a retirar. Ya van a ver por qué. Porque el concepto a veces no tiene un precio. A veces hay cosas que yo hago, pero realmente no tienen un precio como tal establecido, ¿sí? Y tengo un nombre y tengo un precio. Entonces vamos a venir por acá a nuestra clase y vamos a crear nuestra entidad o nuestra clase concepto que finalmente va a heredar de modelo. En modelo, como es un modelo y al final lo vamos a terminar guardando en una base de datos, todos mis modelos, quiero que lo interioricen bien, y es, todos mis modelos van a ser pensados para ser guardados en otro lugar, ¿cierto? Porque yo tengo que tener ese registro. Entonces, el mecanismo más sencillo para compartir información en estos momentos es el formato JSON. Entonces, yo necesito que mi modelo se pueda convertir en un JSON y ese JSON siempre va a ser un mapa o un diccionario con la clave que siempre va a ser una string y el valor que puede ser dinámico. ¿Listo? Entonces, todos mis modelos, todo lo que herede de modelo, sí o sí tiene que poderse convertir en un JSON. Y adicionalmente a eso, esta clase abstracta, todos los que hereden de la clase abstracta, vamos a ponerle aquí una observación, tienen que ser inmutables. ¿Eso qué significa? Que no pueden cambiar en su estado, ¿vale? Y así nos aseguramos de que la trazabilidad nunca se cambie, porque cuando yo haga un registro, pues yo no voy a querer que se cambie el registro, ¿cierto? Si yo hago una persona, pues la persona debe seguir existiendo. Entonces yo no puedo permitir que la persona vaya mutando en su estado. Ojo, porque estamos hablando de información, no estamos hablando aquí de terminologías de la vida real, sino de el cómo representamos la realidad en ese modelo de información. Bueno, entonces, estos deben ser inmutables. Adicionalmente a eso, tienen que tener una forma de traerlos de la base de datos, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, yo debería poder también convertirlos. Cuando venga un objeto de tipo JSON, yo debería poder crearlo. Entonces, ¿cómo? Atraerlo de la base de datos, ¿vale? Vamos mirando, este amiguito y este amiguito no se quisieron conectar aquí, ya se conectó y ya se conectó. Y clear, ¿dónde está? No nos apareció el formatito. Bien, ahí ya. No nos quedó de la mejor manera, pero bueno, nos podemos quedar ahí. Entonces, vamos a crear de este modelo un modelo abstracto. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá, retiremos este. En el enlace de la descripción del video, lo dejaremos el enlace para que vayan al de programación orientada a objetos, que es pequeñito, en 2 horitas lo han terminado. Y en entidades vamos a crear un nuevo archivo que se llame entidad, ¿cierto? Raya al piso. Esta es la convención que hemos llevado a los nombres, entidad raya al piso, modelo, ¿cierto? Esto significa que todos mis modelos van a respetar esta interfaz. Una abstract clase, y dale, se me olvidó aquí ponerle, cambiamos el nombre y le agrego la extensión Dart, abstract class, entidad modelo. ¿Alguien levantó la manito? John Harold, cuéntame. Entidad. Sí, Albert, tengo una duda y es Sí. como, no he investigado sobre eso, pero entiendo que en esta nueva versión que salió hace como 3 semanas más o menos de Dart, ya hay
modificadores a las clases y hay una que se llama como tal, por ejemplo, interface class, que son los modificadores. No sé, porque generalmente lo que trabajábamos en Dart era siempre haciendo nuestra interfaz, ya que Dart no tenía interfaces, lo hacíamos como una clase inmutable desde Abstract. Pero ahora con esta modificadora de la clase que se llama interface, ¿qué pasa ahí? ¿Será que ya deberíamos empezar a cambiarlo a esto? ¿O eso no está pensado realmente para hacer la interfaz, sino que tiene otra connotación? No sé. Sí, a ver, hay algo muy interesante y es que Flutter usa o tiene, o sea, es tan complejo, ya se van a ir dando cuenta. Miren que hasta ahora no hemos entrado en Flutter, ¿cierto? Y ya hemos estado aprendiendo muchos conceptos que las personas que entran a Flutter directamente, pues a veces se enfrentan a ello y no lo interiorizan, por lo tanto no le pueden sacar todo el jugo a la situación. Pero a medida que Flutter se hace más potente, recibe nuevos requerimientos. Y uno de los requerimientos es este, de interface, ¿verdad? Pero ya teníamos interfaces dentro de Dart. Lo que pasa es que ahora, como tú lo dices, digamos que cambia su enfoque y cambia su connotación. Entonces no es que tengamos que cambiarlo todo, podríamos empezar a implementarlo, pero por ahora esto va a funcionar a las mil maravillas, sobre todo pues porque seguimos haciendo la misma implementación. Pero efectivamente para cosas un poquito más complejas, o proyectos más complejos o situaciones muy específicas, realmente sería más sencillo de pronto usar esa interface como tal, ¿vale? Me lo quedo de tarea para darte una explicación a todos, a todo el equipo, más completa en la siguiente sesión. Le sacamos 10 minutitos y hago una explicación breve de las diferentes formas aquí, porque luego vamos a ver el enum, vamos a ver, y vamos a ver también que de las clases podemos heredar clases. Es decir, no solo de las clases abstractas. Cada clase como tal en Dart crea una interfaz propia. Los programadores de Java sabrán a qué me estoy refiriendo, ahí sí como dicen los TikTok, ¿cierto? Porque en Java tú tienes que crear primero la interfaz y luego a través de ella sí genera la clase o evoluciona la clase. Pero en este caso en Dart, uno podría pensar que no creó la interfaz y es que resulta que por detrás Dart sí la está creando, ¿vale? Ya vamos a mirar cómo funciona eso. Por ahora, habíamos dicho que en nuestro diagrama de clases, ¿cierto? En nuestro diagrama de clases habíamos dicho que teníamos dos métodos, uno que es toJSON, que me devuelve un mapa, y realmente este fromJSON, aquí me equivoqué, este fromJSON me va a devolver, no me va a devolver un mapa, sino que me va a devolver el mismo modelo. La misma clase, o sea, la misma clase que yo tenga es la que me va a devolver este fromJSON. Y el fromJSON es el que va a recibir este mapa. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Qué le pasa aquí al amigo? Porque se trae para atrás. Ok, perfecto. Entonces, el primer método es toJSON, que me devuelve un tipo map strip dynamic. ¿Cómo hacemos esto aquí en Dart? Entonces, yo aquí creo el objeto o creo el método. El método me tiene que devolver un mapa de tipo string, dynamic. Pues vamos a haciéndonos aquí familiares con esto. Aquí estoy explicándole, este es un mapa. Y el mapa, si ponemos el mouse encima, nos dice que es una colección de valores clave, ¿cierto? De valores pares, perdón. En el cual uno es una llave o un índice y el segundo es un valor. En este caso, el índice yo quiero que sea un string y el valor, perdón, va a ser cualquiera, o sea, va a ser de cualquier tipo. Y esto va a ser tu JSON. Entonces, lo que quiero es que este método, ¿cierto? Que este método cuando lo implemente me devuelva un mapa string dynamic de esta entidad modelo. Y vamos a construir una API usando, puede ser un Google, que es súper sencillo que usemos una tabla de cálculo y traigamos de los datos. Entonces, y el segundo que habíamos dicho acá es el el modelo. Entonces, el mismo modelo va a ser devuelto aquí. Entonces, modelo. Si yo hago un punto, si yo hago esto, por ejemplo, así, entidad modelo, punto,
y aquí le digo from JSON, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo a él es que voy a crear un constructor específico de esta entidad modelo, me va a devolver una entidad modelo, ¿cierto? O sea, él se va a crear automáticamente, él solito se va a crear, no lo va a devolver, no tienes que instanciar otra clase, pero va a venir desde un mapa de string, dynamic. ¿Listo? Entonces, mi base de datos me envía un mapa de string dynamic que se llame JSON. Le vamos a poner así. Me va a enviar un JSON, ¿cierto? Y ese JSON, este constructor lo va a tomar, o sea, él no va a tomar los parámetros, él va a ignorar todos los parámetros porque él va a tener su propio constructor y de ese constructor me va a crear una entidad modelo. Suena un poquito enredado, pero ya le vamos a coger la práctica, ¿vale? Entonces miren que ya tenemos la entidad modelo. ¿Quiénes tienen que heredar todo lo que guardemos en modelo? Entonces, por ejemplo, en este caso, persona, ¿vale? Persona debería extends de entidad modelo. ¿Por qué? Porque así lo tenemos en nuestro diagrama, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a la del diagrama y miren que en el diagrama decimos que estamos heredando de modelo, es decir, que esta persona es un modelo. Y para que nos quede más chévere y más identificable, vamos a ponerle aquí, en vez de persona, vamos a ponerle modelo persona, al nombre de la persona. Como ya tenemos otras partes del código que usan persona, si nos paramos sobre persona y le damos clic derecho, cambiar el nombre, ¿dónde estaba? Por aquí, entonces actualizar, no va a haber actualizaciones. Aquí, cambiar el nombre del símbolo o la tecla de función F2. Entonces, nombre, le vamos a poner modelo, persona, y él automáticamente busca todos los lugares en los que está enlazado ese símbolo, por eso esto es un IDE, y me les cambia el nombre, ¿vale? Y decimos que aquí va a tener el nombre y va a tener esto. ¿Por qué está el error? Me dice, esta implementación no se puede dar. ¿Por qué? Porque usted arriba me está diciendo que entidad modelo tiene un toJSON y tiene un fromJSON también, ¿cierto? Voy a ver que aquí hice algo malo y ustedes no me dijeron. En la entidad modelo era entidad modelo fromJSON, perfecto, y el toJSON, sí, no, está bien. Y vamos a la persona. Vamos aquí a la persona. Entonces, para que el error se quite, yo debería implementar los dos métodos. Le puedo decir corrección rápida y él me va a crear un override. Este override, ¿qué significa? Esta sobrecarga. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? A ver, ¿quién me puede decir qué significa esa sobrecarga del método toJSON? Alejandra. Que como nuestra clase padre tiene un método toJSON, entonces nosotros debemos implementarlo y sobreescribir su funcionamiento, es decir, modificar lo que hace esa función de toJSON. Excelente. Bien, ahora voy a ampliar un poquito, o voy a ampliar aquí el caso de explicación. En este momento no lo requerimos, pero esto va a ser súper útil en el futuro. Y es, o no, ¿saben qué? Mejor vamos a tener ese error en el futuro y con eso sabemos cómo solucionarlo. Porque a veces, pues debido a la experiencia que uno tiene, ya se adelanta muchas cosas, pero sí es bueno también que lo vivamos juntos. Entonces aquí, miren que necesito retornar un mapa de tipo string dynamic. Entonces yo le digo return un mapa. ¿Cómo retorno yo el mapa? Especifico cuál es el mapa, string, dynamic. Esto no es necesario que lo hagamos. Si ustedes no escriben esto, no les va a pasar nada. Pero al escribir yo aquí este string dynamic, le estoy diciendo al IDE que yo voy a poner ahí claves de tipo texto y cualquier otra cosa. Entonces, me va a ayudar. ¿Por qué me va a ayudar? Porque si yo pusiera aquí 789, 2 puntos, él me dice, momento, usted me dijo que la clave era una cadena de texto, ¿cierto? Entonces no me vaya a poner un número. Y aquí le voy a poner nombre. Se acostumbra mucho en la industria que si yo voy a hacer este modelo, ¿cierto? Y voy a llamarlo nombre, aquí arriba me creo una constante que no vaya a cambiar, en la cual yo le llame nombre igual a nombre. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahorita van a ver que vamos a escribir lo mismo, vamos a escribir el mismo nombre en otros lugares.
Y entonces, al tenerlo como constante, reduzco la posibilidad de esa repetición de cometer un error, ¿cierto? Si yo tengo algo que copiar y pegar, pues finalmente, en vez de arriesgarme a eso, pues yo simplemente defino aquí que era mi constante, que es un nombre, ¿vale? Y él me la va a aceptar porque por inferencia, recuerden que por inferencia él dice, bueno, como lo siguiente que usted me escribió es un texto, pues esto debe ser un texto. Pero siempre es buena práctica que seamos juiciositos. Entonces, cons nombre, nombre. Y en el otro caso, para el bolsillo. Entonces, aquí, cons bolsillo es igual a bolsillo. Bien. Un puntito chévere de participación. A ver, Daniela, ¿a qué crees que me refiero yo aquí cuando escribimos este nombre con ese rayita al piso? Ya lo habíamos visto dentro de las funciones, ¿cierto? Pero esta vez lo estoy escribiendo por fuera. Que es una variable de tipo private. Muy bien, es una variable private. En este caso, lo que quiere decir Daniela es, no está dentro de la clase, ¿cierto? Está por fuera de la clase. Pero como es privada, significa que solo la voy a poder hacer desde este mismo archivo, ¿vale? Entonces, porque aquí podría ser una variable global, aparentemente, ¿cierto? Pero como le acabamos de poner el guión al piso, solo debería ser capaz de accederla desde este mismo archivo. Si quiero asegurarme de evitar que algún otro componente lógico pueda acceder a esto, pues lo podría meter directamente dentro de la clase. Bien, lo que pasa es que yo dentro de la clase no definí para mi organización en la arquitectura de la clase tener estos dos componentes. ¿Listo? Entonces digamos que para ser un poquito desordenados, pero no tan desordenados, voy a dejarlos por fuera de la clase. Listo, entonces en el modelo persona pongo el bolsillo y aquí abajo voy a volver el nombre, que es lo que tenemos guardado aquí, y adicionalmente a eso, en bolsillo, ¿cierto? Voy a guardar mi bolsillo. Miren que me acepta bolsillo, porque bolsillo es un entero. Aquí, ¿qué pasó? Bolsillo, aquí, bolsillo. Ya teníamos definido bolsillo aquí. Listo, entonces, string, y vamos a cambiarle aquí a nombre, y vamos a cambiarle aquí a bolsillo, y seamos más juiciositos todavía, y pongámosle nombre y bolsillo aquí. Bueno. Entonces aquí realmente es key y bolsillo aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo cree el mapa, lo que él va a hacer es un nombre y un bolsillo. Vamos a mirarlo en funcionamiento, ¿cierto? Comprobémoslo. Nos falta algo, modelo persona. Como modelo persona no tiene un constructor, entonces tenemos que crearle el constructor. ¿Dónde está nuestro modelo? Listo. Y aquí, constante, y nuestro constructor tiene que ser constante. Entidad, modelo. ¿Por qué? Porque ya habíamos definido que esta clase particular modelo tiene que ser inmutable, ¿cierto? Cierro y perfecto. Guardamos. Bien, entonces miren que tenemos en la clase abstracta, tenemos el constructor constante, tenemos una función que nos devuelve un mapa, que ya la sobreescribimos, y tenemos un constructor factory. Los constructores factory son interesantes porque no me obligan a ser implementados. Es si yo quiero, ¿vale? Entonces aquí, venimos, vamos a ir a la persona, que era el que estábamos haciendo, y miren que ya solucionamos los errores. Ya podríamos dejarlo aquí y no habría ningún problema. Vamos al main, ¿cierto? ¿Dónde está el main? Aquí. Y en el main, controlador contabilidad, ¿qué nos está pasando? El persona es requerido. Entonces aquí tenemos que ponerle persona, Cristian, perfecto. Y modelo persona, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle aquí solo por verlo, ¿cierto? Vamos a decirle Cristian
print Christian.toJSON, ¿vale? Y recuerden que print luego va a volver ese mapa a tu string, a una cadena de texto. Vamos a ejecutarlo aquí en el debug y vamos a mirar en la salida. Entonces, ven cómo ya nos pone aquí el nombre Cristian y el bolsillo 0. Listo, excelente. Entonces, póngale cuidado. No hay mejor forma de aprender que tratando de realizar el aprendizaje. Entonces, miren, yo me voy a llevar de tareita. Ya hicimos el modelo persona y tenía todas estas funciones que ya las habíamos visto y esto ya lo traíamos desde antes, ¿cierto? Tenemos el concepto ítem, que es el que nos falta crear ahorita, y tenemos uno más que sería el movimiento. Yo el movimiento también tengo que guardarlo, ¿cierto? Entonces aquí me faltaría crear el movimiento. Entonces los invito a algo. Voy a compartir este enlace. Voy a decir que cualquier persona con el enlace puede leer este diagrama, ¿vale? Y se los voy a compartir aquí. ¿Para qué? Para que ustedes de aquí a la próxima sesión puedan simplemente hagan el detalle del movimiento. Entonces sería algo así como modelo, movimiento, detalle. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a guardar nosotros de la tabla de cálculo como tal? De la tabla. Bien, modelo, movimiento, detalle. Y ustedes serán libres aquí tanto de ponerles y de dónde van heredando. Ahí no lo voy a borrar del todo para que les queden ahí los nombrecitos. Voy a pasarles el link aquí por la llamada. Y si no lo encuentran luego en el enlace de YouTube, me avisan por favor, me escriben y lo corregimos, escriben un comentario en el video para que lo dejemos ahí bien hechecito, ¿vale? Entonces la idea es complementar el diagrama y ojo, porque aquí hay un y, como programadores, no estará completa hasta que no se cumplan las dos condiciones, ¿cierto? Y vamos a animarnos a crear el modelo también, el modelo detalle. ¿Listo? Entonces vamos a crear en el diagrama la representación de la clase y después, una vez ya hayamos creado el diagrama, la representación del detalle del movimiento, vamos a generar este de aquí. ¿Cuál repo? No hemos hecho un repo, todavía no hemos activado el Git. Entonces, la próxima vez lo vamos a hacer. Se supone que ustedes han venido siguiendo las líneas de código. Si no, no se preocupen. El único que tienen que hacer es el modelo. Entonces, reproducen el modelo entidad, viendo nuevamente el video si es necesario, y heredan del modelo, de la entidad modelo, heredan el movimiento detalle modelo, ¿vale? El modelo detalle movimiento. ¿Listo? Equipo, muchísimas gracias por su participación y por su disposición y nos vemos en la próxima sesión.